Buenas noches. Son las 9 de la noche, 31 de octubre de 2025. El aire en el sur de la Florida se siente tenso, pesado. Hoy no hablaremos de victorias o de derrotas de los Miami Dolphins. Hoy abrimos un expediente sobre una era que termina. Bienvenida a Fin Familia, soy su anfitrión esta noche, su amigo El Tigrillo. Hace unas horas la noticia ha caído sobre la organización de los Miami Dolphins como una sentencia pesada, larga. Chris Grier, el gerente general de los Miami Dolphins desde el 2016, ha sido destituido de su cargo. El propietario, el dueño Stephen Ross, ha nombrado a Champ Kelly como el gerente general interino de aquí en lo que termina la temporada 2025. Lo que muchos consideraban inevitable desde hace ya algunos años, por fin ha sucedido. Para muchos lo consideramos como algo que no iba a pasar pronto y nos toma por sorpresa. Creía que iba a terminar por lo menos la temporada y creía que iba a seguir en su cargo durante algún tiempo más. No fue así. Sin embargo, el momento en el que pasa a mitad de temporada, en la semana 9 justamente, nos obliga a encender la lámpara y tomar nuestra lupa y analizar no solo el qué, sino el por qué. Esto no es un episodio de celebración o de derrota o de quejarnos, no. Es un episodio de análisis forense quizá. Tenemos aproximadamente 20 minutos para examinar tres temas cruciales que nos van a dejar muchas dudas de aquí en algunos días. Número 1, la autopsia de Chris Grier. ¿Cuáles son los cargos? ¿Por qué fue despedido? La evidencia de un fracaso sistémico es lo que vamos a estudiar al principio. Después vamos a hablar sobre el interinato. ¿Quién es Champ Kelly? Muy brevemente, ¿cuál es su perfil y qué se espera de él en lo que resta de la temporada 2025? Y por último vamos a hablar un poco sobre el futuro. ¿Qué podemos esperar a futuro? Después de que llegue el final de la temporada 2025, ¿qué va a pasar? Así que vamos a hablar brevemente y analizaremos algunos nombres que suenan. Lo vamos a dividir en tres filosofías, tres enfoques distintos que los Dolphins podrían adoptar de cara a la siguiente etapa de este equipo. Para entender la destitución de Chris Grier no podemos señalar una sola prueba, una sola evidencia. Fue la acumulación de varios errores, fallas, las que hacen que se derrame la gota del vaso llamado Miami Dolphins. Según reportes recientes, los primeros que salieron, fue la desastrosa clase del draft, así llaman algunos, la desastrosa clase del draft del 2025, que se viene acumulando con la desastrosa clase del draft del 2022 y del 2023, lo que hace que esto explote y reviente. El liniero de primera ronda, Kenneth Grant, no ha explotado como se debe. El guardia de segunda ronda, Jonas Savaiinaea, ambos, tanto Grant como Savaiinaea, por momentos se perfilan como los peores novatos en la liga. En algún momento Jonas Savaiinaea fue el peor guardia ofensivo de la liga según Pro Football Focus, según la lista de la clasificación del Pro Football Focus. Kenneth Grant, para ser de primera ronda, necesita mucho desarrollo todavía. Puede deberse a una falla en la evaluación de Kenneth Grant, porque se sabía que necesitaba desarrollo, pero no tanto. No ha tenido el impacto de un jugador de primera ronda, Kenneth Grant. Así que esa fue la falla más reciente, la 2025, pero el expediente de Chris Grier respecto al draft es bastante grueso, así que vamos a hablar sobre más fallas. Otra de las fallas de Chris Grier es la fuga de talento propio incluso. Este es quizá el cargo más grave en la etapa de Chris Grier, porque demostró una habilidad para acumular capital de draft, en el caso por ejemplo de Laremy Tunsil, pero fue crónicamente incapaz de retener el talento que él mismo había seleccionado. El caso más doloroso, por ejemplo, fue permitir la salida simultánea tanto de Christian Wilkins como de Robert Hunt en la agencia libre del 2023, si no mal recuerdo.
dos pilares que podrían ser líderes de vestidor fueron descartados para pagarles o sobrepagarles, según el enfoque de Chris Greer, por sobre talento externo. Prefería traer talento externo que darle la oportunidad dentro del equipo a sus propios jugadores jóvenes drafteados. Y no olvidemos el caso de Minkah Fitzpatrick, que fue en algún punto talento All Pro y que fue regalado a los acereros de Pittsburgh, a los Pittsburgh Steelers. Me duele mencionarlo, pero también debo recordar el caso de Andrew Van Ginkel, por ejemplo. Trajeron a Bradley Chubb, tenían a Jalen Phillips, y se dejó libre a Andrew Van Ginkel sin hacerle una oferta formal. Se le dio a conocer a su representante en su momento, Drew Rosenhaus, que los Dolphins no tenían la intención de retener a Andrew Van Ginkel, así que él decide ir a los Vikings, un lugar en el norte, cerca del lugar de origen de donde él vive. Y en algún punto los Dolphins terminan necesitándolo mientras él estaba brillando en los Vikings, por la lesión de Bradley Chubb, por la lesión de Jalen Phillips e incluso por la falta de desarrollo de Jalen Phillips. El eterno casi terminó la jugada. Recuerdo mucho a Andrew Van Ginkel, que en su momento con los Dolphins 2022, 2023 quizá, él era el rey de las presiones, pero no terminaba en captura las jugadas Andrew Van Ginkel. Pero Andrew Van Ginkel era de quinta ronda, Jalen Phillips es de primera ronda y sigue siendo el rey del ya casi, el rey del ya merito. Y como habíamos analizado un poco brevemente al principio de este tema, una de las fallas que también tiene Chris Greer fue fracasos costosos en la evaluación del draft. Cuando se posee tanto capital de draft, los errores en primera ronda son también sentencias graves. Y Greer acumuló varias, por ejemplo Charles Harris en 2017, el notorio caso de Noah Minogue en primera ronda con el pick 30, incluso podríamos meter aquí también a Austin Jackson, Liam Meikenberg en 2021, recordando claro que subieron en el draft para tomar a Liam Meikenberg. Y como este tipo de errores hay muchos en la historia de Chris Greer, los errores fundamentales en la evaluación de talento pesaron más que sus aciertos. Incluso el haber drafteado a Tua Tagovailoa fue muy polémico. El haberle dado un contrato de esa magnitud, de ese calibre, también fue muy polémico. Ya lo hablaremos quizá más adelante. Pero algunos errores quizá ya pesan de más que los aciertos de Chris Greer en la selección de draft. El siguiente error, la siguiente falla de Chris Greer es la prisión del salary cap, la prisión del límite salarial. La filosofía de Chris Greer, además de traer jugadores que puedan dar el brinco, el salto de calidad, ex primeras rondas, segundas rondas, que no pudieron consolidarse como tales por lesiones o por falta de rendimiento, traerlos a un costo muy barato, pero que no llegaban exactamente a dar ese brinco. Tenemos varios casos, por ejemplo, Odell Beckham Jr., Will Fuller, el mismo Darren Waller, jugadores que prometían mucho pero que no terminaron de adaptarse. Además de eso, tenemos justamente la filosofía de Chris Greer de traer estrellas a cualquier costo, hipotecando el futuro de la franquicia. Pagó un precio desorbitado por Bradley Chubb, una primera ronda, me parece que $110 millones también en salario. Reestructuró los contratos de Tyreek Hill, de Jalen Ramsey y Terron Armstead para aliviar de momento, de forma momentánea, el salary cap, pero como cualquier tarjeta de crédito, te va a llegar a la fecha de corte y aún así, aunque hayas diferido el saldo, vas a tener que terminar pagándolo. El resultado es una condena financiera, más de 50 millones en dinero muerto comprometidos para estos tres jugadores que pues no están jugando para Miami. Ya Ramsey no está, Terron Armstead no está, ya se retiró, y Tyreek Hill está lesionado. Los Dolphins, me parece, si no mal recuerdo, es el segundo lugar en dinero muerto. O sea, está pagándole a jugadores que no están ya en la institución de los Miami Dolphins, y también es de los equipos que más dinero le están pagando a jugadores en injury reserve o reserva de lesionados. Así que esto quiere decir que deja a la organización sin flexibilidad, pagándole a fantasmas solamente. Otro de los errores de Chris Greer, y creo que es la más tajante, la que más condena a Chris Greer, es el hecho irrefutable de que casi una década al mando, 3 viajes a playoffs en 2016, 2023, 2022, 0 victorias en postemporada.
0 victorias en postemporada después de casi una década al mando, exclusivamente, única y exclusivamente él al mando. Un equipo repleto de nombres estelares, de una de las plantillas más caras de la liga, incapaz de ganar un solo partido en enero. No me malentiendan, recuerden que yo siempre he comentado que este equipo tiene talento, ¿no? Yo le mando un afectuoso abrazo a nuestro amigo Ulises, que él considera que no tiene talento este equipo. Yo creo que sí, quizá no un talento elite, pero sí tiene talento y que ha sido de alguna forma desperdiciado por muchos factores, quizá la falta de profundidad en el roster, quizá la falta de cultura, y de alguna forma Chris Greer es también responsable de esta situación. Al final, el expediente de Chris Greer concluye que construyó un equipo de estrellas, pero quizá no un equipo de fútbol, quizá un equipo de estrellas, pero de estrellas fugaces, estrellas que ya se les fue el brillo, estrellas frágiles incluso, un equipo blando, sin identidad en las trincheras, sin identidad en el coacheo. Él mismo admitió de alguna u otra forma que se había creado una cultura que priorizaba a los jugadores estrella de otros lugares, o por lo menos eso también entiende el roster joven que participa en el equipo de los Miami Dolphins, por lo menos del 2019 a la fecha. Stephen Ross parece que vio el desastre del draft de 2025, los errores que se vienen acumulando, vio la prisión, la cárcel del espacio salarial que se venía, y vio que el equipo seguía estancado, que a pesar de él haber invertido en jugadores, en bonos, a pesar de haber invertido en las instalaciones de entrenamiento de los Dolphins, el equipo no iba a ningún lado. Así que llega la semana 9 y Stephen Ross dice: basta, fue todo para ti. Bien, con la salida de Chris Greer, la atención ahora se centra en Champ Kelly. Kelly no es un desconocido para la liga, aunque es relativamente nuevo en Miami. Contratado en marzo de 2025 como ejecutivo senior, ya desde entonces se pensaba, se especulaba que podría ser el reemplazo, el sustituto de Chris Greer en cualquier eventualidad. Su currículum es de alguna forma notable. Tuvo años de trabajo en Denver, en Chicago, fue su director general de Las Vegas Raiders, pero lo verdaderamente importante, lo crucial de Kelly son dos elementos que definen su perfil. En primer lugar, es un, vamos a llamarlo, modernista. Ya más adelante vamos a platicar a qué me refiero con un modernista. Él no es un football guy, no es un chico del fútbol tradicional. Su contexto es que él es ingeniero de software en IBM. Fíjate, IBM posee una maestría en administración de empresas, un MBA. Así que Kelly es un hombre que entiende de análisis de datos, de procesos, de eficiencia operativa incluso. Su reputación también es la de un líder de altísima integridad y sobre todo un comunicador excepcional. Mientras el final de la era de Greer se vio empañada por reportes de fricción con algunos jugadores, ya está Jalen Ramsey, por ejemplo, incluso antes con el despido de Brian Flores, Kelly es conocido por ser un conductor, un comunicador excepcional. Mientras el final de la era de Greer tiene estos pecados, parece que Kelly va en sentido contrario. Y el segundo, la segunda característica del perfil de este Champ Kelly es que ya ha estado en esta situación, tiene ya cierto precedente en este tipo de circunstancias en un equipo de fútbol. Y esto es fundamental. En 2023, cuando los Raiders despidieron a Dave Ziegler y a Josh McDaniels, fue justamente Champ Kelly quien asumió como gerente general del interino del equipo de los Raiders, justamente. Entonces él junto a Antonio Pierce se entraron en un vestidor fracturado, un vestidor inestable, lo estabilizan, le devuelven el propósito al equipo y bueno, ya tiene experiencia Champ Kelly directa y probada en el manejo de una crisis a mitad de temporada. Por último, el último tema es justamente qué va a pasar después de 2023, a dónde puede apuntar Miami una vez que termine la temporada 2025. En ese sentido, he tratado de hacer un análisis que coloque a los prospectos en 3 rubros distintos. Sin embargo, debo reconocer que
Este análisis aquí, aunque es crucial, para mí es un tanto borroso, es un tanto difuminado. El despido de Chris Greer inicia la búsqueda, sí, formal de un general manager permanente para 2026. Y la tarea que va a tener el nuevo general manager es tratar de establecer victorias en donde Chris Greer falló. Número uno, restablecer el proceso del draft de forma correcta, dejar de buscar jugadores que sean proyectos a largo plazo, ser más tradicionales en este sentido del draft, restaurar la salud financiera, restaurar el salary cap de los Miami Dolphins, dejar de pagarle tanto dinero a jugadores que no están jugando o a jugadores que probablemente se vayan a lesionar, y también construir una cultura, tratar de construir una identidad de fútbol sostenible, que genere victorias, que genere respuestas ante adversidades que el mismo deporte te va a poner a lo largo de la temporada y probablemente cuando llegue enero. En ese sentido, repito, vamos a generar un análisis en 3 grupos distintos. En el primer grupo vamos a poner un tema que se llaman los fundacionalistas, ¿no? Justamente son hombres, ejecutivos, que son constructores de identidad, constructores de cultura. Creen en que un equipo puede ser duro, un equipo puede ser, puede generar victorias a través de ser rudo, de ser duro, y por supuesto se basa en un scouting tradicional, como lo habíamos comentado. Vienen a arreglar el alma y la identidad de los Dolphins, y son una corrección directa a una cultura blanda que viene sufriendo Miami en los últimos años. En este rubro vamos a poner a Ed Dutz de los Colts, asistente de general manager de los Colts, un purista del scouting. Su filtro no es el atleticismo, su filtro es la dureza mental y la competitividad implacable. ¿Qué tan competitivo vas a ser en los momentos de adversidad en el partido? También en este rubro va a estar Ray Agnew, asistente de general manager de los Lions, exjugador, campeón de Supertazón también, es la mano derecha de Brad Holmes en los Lions también, clave en la transformación cultural de los Lions, y por supuesto al ser exjugador entiende el vestidor. También vamos a poner en este rubro a Ian Cunningham, asistente de general manager de los Bears, un discípulo de Ozzie Newsome, y su lema: conocer a la persona es la mitad de la batalla. Buscaría reparar justamente el lazo, el vínculo entre jugadores y front office que vive en este momento una ruptura en los Dolphins. También está Louis Riddick, analista de ESPN. Su tesis, su modus operandi es factores mayores como el carácter, la inteligencia, tienen que estar sobre factores críticos como la velocidad, el tamaño. Justamente Chris Greer falló precisamente por priorizar factores críticos como el atleticismo, como la velocidad, como por sobreponerle quizá no atención a factores mayores como el carácter, la inteligencia. Interesante, porque si algo yo estuve viendo en la historia de Chris Greer desde que yo tomé el micrófono y la cámara para hablar sobre los Dolphins, es exactamente que yo creía que Chris Greer le daba prioridad a jugadores con liderazgo, jugadores con muchas cualidades extracanchas. Sin embargo, me parece que sí le da peso a las cualidades extracanchas equivocadas, justamente, ¿no? Jugadores mansos, jugadores, no lo digo como queja, no lo digo como una situación en contra del jugador, simplemente son muy mansos, son muy dóciles, son muy, quizá muy buenas personas, y necesitamos un poco más, efectivamente, de dureza, de carácter en el roster. En el grupo número 2 tenemos a los modernistas, gente que le da más prioridad al proceso más que a la cultura o la identidad. Este tipo de personas son los innovadores, creen en el análisis de datos avanzados, en los procesos y la eficiencia. Vienen a arreglar lo que sería la máquina y el proceso en la toma de decisiones de los Miami Dolphins. Aquí los candidatos de los que se hablan es Alec Halaby, el asistente de general manager de las Águilas de Filadelfia, pionero analítico, pionero de los análisis, de los datos avanzados, conocido como el contrapeso de Howard Roseman en Filadelfia. Su trabajo es
usar datos específicos, usar datos avanzados, fríos, para prevenir errores impulsivos, exactamente el tipo de errores que Chris Greer cometía en el draft, que de repente parecían ser más tomados, decisiones más tomadas con las tripas que con la cabeza. También aquí entra John Eric Sullivan, vicepresidente de los Packers. Aquí representaría el Packer Way, un proceso paciente, sostenible, drafteo, desarrollo. Sería la antítesis absoluta de la estrategia de Win Now Mode de Chris Greer, y quizá lo que quiso hacer Chris Greer en 2019, quizá un poco en 2020, no, 2019, 2020, pero bien hecho, ¿no? Drafteas y desarrollas gente que puede tener impacto en el roster desde su primer día y que puede seguir desarrollando todavía. El ejemplo más claro es Jordan Love, que si bien se drafteó en el mismo año que Tua, que Herbert, que Hurts, me parece, no fue titular sino hasta después de años de haber sido drafteado. Él podía ya haber sido titular, pero se sigue desarrollando de todas formas en la banca. También están los receptores de Green Bay, los últimos receptores drafteados. Sin embargo, bueno, ese sería un ejemplo de algo que está mejor hecho que lo que Chris Greer quiso hacer. Catherine Hickman, asistente de general manager de los Browns, operadora estratégica con formación en derecho fiscal, entiende la maquinaria del fútbol completa, desde el scouting hasta la administración y el bienestar del jugador también. Cuidarlo también es importante. Y también es aquí en este rubro donde entra Champ Kelly, general manager interino en este momento de los Miami Dolphins. Él pertenece a este grupo. Su trasfondo, su contexto al estar en IBM como ingeniero en software, su maestría en administración de empresas, lo definen como un hombre de procesos. Tiene la ventaja también ya de estar adentro del edificio, conocer cómo es la operación en los Dolphins, entonces eso ya le da una ventaja. Y para terminar esta clasificación de gerentes generales como opciones a ocupar el puesto de los Miami Dolphins, también voy a poner los especialistas. Estos son cirujanos muy específicos, no vienen a cambiar la filosofía cultural, no vienen a cambiar justamente la cultura, la identidad, vienen a arreglar nuestro problema más grande en este momento, asfixiante y urgente, que es el desastre financiero. Mike Greenberg de Buccaneers, asistente de general manager de los Buccaneers de Tampa Bay, es conocido como el mago del salary cap. Su filosofía es la opuesta a la de Chris Greer. Prioriza la flexibilidad a largo plazo y evita el dinero muerto a toda costa. Es literalmente el mejor experto para arreglar la prisión, la cárcel del espacio salarial en la que estamos los Miami Dolphins. También en este sentido podemos poner a Dawn Aponte, ejecutiva de la NFL, una veterana experta en el CBA, o sea, el contrato colectivo de los jugadores en la NFL. Ya estuvo en Miami, es una experta administrativa y financiera de élite. Es una muy buena opción si queremos salir y tener finanzas responsables. Nick Mateo, vicepresidente de Ravens, es el arquitecto de la estabilidad financiera en Baltimore. Traería la disciplina de los Ravens, la disciplina financiera de los Ravens, a una organización que ha demostrado que no tiene disciplina en ningún rubro, en ningún aspecto. Así que bueno, esos son los tres candidatos en este rubro de los especialistas, y estos fueron las tres clasificaciones que yo entiendo más o menos. Recuerden que la cuestión de la gestión de un equipo me cuesta mucho trabajo, pero me es muy grato aprender de la mano de la FinFamilia. Si hay algo erróneo, algo que no haya sido correcto en este análisis que estoy haciendo, les voy a agradecer que en comentarios me escriban, me comenten ahí. Dirio, esto no estuvo bien dicho, te equivocas de esta forma, y así por favor ayúdenme a aprender de ustedes y que con sus correcciones la FinFamilia aprenda a su vez. Se los voy a agradecer muchísimo. El análisis de estos tres caminos nos lleva a una conclusión inevitable quizá. Los problemas de los Dolphins son demasiado profundos quizá para los especialistas, para simplemente venir a arreglar el tema del salary cap, ¿no? Arreglar
espacio salarial, el límite del espacio salarial, las deudas que tiene Dolphins, no serviría de nada si el proceso de evaluación de talento sigue roto. Si el proceso en la generación de cultura sigue siendo inoperante. Si no tenemos jugadores que puedan enfrentar el frío de enero, la adversidad de playoffs, de nada sirve tener buenos números sanos. Del mismo modo, un fundacionalista, un scout puro, a la vieja escuela, podría ignorar las complejidades modernas, financieras y de cultura en un equipo de fútbol, ¿no?, que nos llevaron también a este desastre, y no entender ese tipo de circunstancias. Así que quizá alguien que pueda venir sería un híbrido entre alguien que entienda números y entienda cultura, y alguien que pueda instalar un proceso analítico, ¿no?, como los modernistas, pero que también tenga la credibilidad para construir una identidad, ¿no? Una combinación justamente entre el modernista y un fundacionalista. Qué nombres tan complejos pongo. Así que por esta razón, Champ Kelly podría ser una opción. Él es sobre el papel ese híbrido, pero siempre está la duda de por qué, habiendo tenido entrevistas para ser general manager, nunca ha sido el jefe de un equipo en la NFL. ¿Por qué nunca le han dado la oportunidad de ser ese general manager que lleve las riendas de un equipo en la NFL? En fin, la era de Chris Grier ha terminado. El fin de la era de Grier es solo el reconocimiento de un problema de raíz que tienen los Miami Dolphins. Hay quienes incluso creen que el problema viene desde el dueño. Así que, de alguna u otra forma, se ha cerrado ya el expediente de Chris Grier. La era de Chris Grier marcada por una promesa que jamás se cumplió, 0 victorias en postemporada y un caos financiero, por fin llegan a su fin. Pero ahora se abre otro capítulo en la historia de los Dolphins, la era del interinato de Champ Kelly, un líder moderno con 7 semanas para demostrar que él puede ser el elegido, él puede ser el arquitecto del futuro de los Dolphins. La búsqueda en este momento, pues, según el dueño en el comunicado que publicaron los Miami Dolphins, ha comenzado. Y el futuro de la franquicia depende de que Stephen Ross esta vez elija la filosofía correcta. Depende de que quizá Stephen Ross se asesore bien en esta ocasión. En esta ocasión recordemos que en el proceso están ya involucradas las hijas del dueño, junto con el yerno de Stephen Ross. Así que siempre vamos a tener la esperanza, porque hay esperanza. Siempre vamos a tener la esperanza de que vengan tiempos mejores, vengan tiempos de antaño para esta franquicia aqua y naranja de los Miami Dolphins. Leo sus opiniones en comentarios, en familia. Recuerden compartir, recuerden suscribirse. Les agradezco su atención, les agradezco su tiempo. Agradeceré mucho que me corrijan, eso lo voy a agradecer muchísimo. Les exhorto a que sean el cambio que quieren ver en el mundo. Soy su amigo el Tigrillo. Buenas noches.